no solamente para ti, sino para todos aquellos que estén alrededor tuyo, que tú puedas llevar este consejo para que ellos también puedan ser edificados. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16. El tema de nuestro devocional es ¿cómo te alimentas? Y mientras que vayamos desglosando este versículo, esperamos en Dios que tú vayas entendiendo cuál es el consejo que Dios trae hoy para tu vida. Y dice así con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En otra versión dice, y yo las devoré. Fíjate, este versículo nos enseña tres cosas que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Primero, que encontrar la palabra solo llega a aquellos que la buscan diligentemente. Aquí el profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Por qué fueron halladas? Porque él estaba buscando la palabra de Dios. ¿Cuál es lo primero que nos enseña? Que encontrar la palabra solo llega a aquellos que la buscan diligentemente. Segundo, la palabra hebrea, devorar, significa comer con ganas. Dios nos enseña que nos acerquemos a su palabra con apetito, con gran hambre. Sus palabras, que son nuestro maná, están ahí para deleitarnos cada día. Dice comer con ganas. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que cuando estemos buscando su palabra, que lo hagamos con esas ganas de conocer más a Dios, no por solamente leer por leer. El profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿De qué se está alimentando el profeta Jeremías? Dice ahí en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos alimenta, y qué mejor alimento que el estarnos nutriendo con la palabra de Dios. Tercero, que nos da regocijo, nos da gozo la palabra de Dios. Aprendemos a regocijarnos en cualquier situación en la que nos encontremos. Dice ahí Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Como el profeta Jeremías, nosotros debemos escoger meditar en la palabra de Dios. Debemos escoger regocijarnos en las instrucciones y en las promesas que Dios nos ha dejado en la Biblia, en su palabra. Dice, porque solo cuando leemos y seguimos la palabra de Dios encontramos verdadera alegría. Fíjate, en este pasaje el comer es el pensamiento central de este versículo. Pero no el comer comida, el comer la palabra de Dios, que es lo que nos va a dar alimento eterno, no solamente para saciar nuestro estómago, es para saciar nuestra alma, es para saciar nuestro corazón, para saciar nuestra mente. Dice, buscar y encontrar la palabra viene primero. Buscar y encontrar la palabra viene primero, luego viene el comer, que es lo que nos da gozo y alegría. Y esto sucede cuando estamos a solas con Dios en nuestros momentos de devoción. Es cuando nos podemos encontrar el verdadero deleite de alimentarnos de la palabra de Dios, cuando estamos a solas con Dios, cuando estamos en comunión con Dios, es cuando podemos encontrar ese exquisito alimento, ese rico alimento que nos nutre el alma, que nutre nuestro espíritu. Y fíjate, comparemos el maíz que un hombre ha guardado en su granero con el pan para
su mesa. Dice, todo el trabajo que él pone en sembrar y en cosechar su grano no le servirá de nada a menos que coma el pan. De nada sirve que yo tenga mi Biblia escondida o muy bien guardada si no me alimento de ella. No es lo mismo tener la palabra de Dios guardada a estarme alimentando de ella día a día. Dice, puedes ver la aplicación de todo esto a tu vida con un tiempo de estudio de la Escritura. Necesitas encontrar las palabras de Dios y dominarlas por medio de un estudio cuidadoso para que las palabras se te queden grabadas en la mente para tu uso propio. Pero debemos recordar que encontrar y poseer las palabras de Dios no significa realmente comerlas. El tener la palabra de Dios y el solamente leerlas no significa que te estés alimentando. Cuando es verdaderamente cuando te empiezas a alimentar de la palabra de Dios, cuando tú encuentras gozo, cuando tú encuentras un deleite, cuando tú encuentras alegría de estar leyendo la palabra de Dios. Fíjate, te voy a dar otro ejemplo. Dice, el hecho de que el agricultor tenga el maíz bueno y saludable no significa que lo alimentará de la misma forma. El hecho de estar profundamente interesado en conocer la palabra de Dios no significa que alimentará tu alma. No solamente basta con querer conocer la palabra de Dios, sino en el hacer, en la acción. Porque yo puedo desear conocer a Dios, pero si yo no me meto a buscar, a leer de su palabra, nunca voy a conocer verdaderamente a nuestro Dios. Dice, la palabra hay que aplicarla, tiene que hacerse viva en nuestras vidas. Por eso dice el profeta Jeremías en el versículo que acabamos de leer, cuando hallé tus palabras, literalmente dice, las devoré. Cuando hallé tus palabras, las devoré. Dice, esta alimentación de la palabra de Dios hará que digas emocionada, tus palabras son el gozo y son la alegría a mi corazón. ¿Cuándo llegará ese momento en el que podamos decir, tu palabra es el gozo y la alegría de mi corazón? Cuando no solamente esté el deseo en mí, sino cuando yo empiece a actuar, cuando yo empiece a querer conocer de Dios, cuando yo empiece a leer su palabra. Dice, ahora bien, a lo que Jesús se enfrentaba en la cruz, ¿qué es lo que dice acerca de la palabra de Dios cuando Jesús estaba en la cruz? Dice ahí en Marcos 14, del 49 al 50. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras, y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. A veces, en los momentos más oscuros de tu vida, a veces en los momentos de tristeza o cuando te encuentres solo, el único consuelo es la palabra de Dios. El único consuelo es acudir a Dios. Jesús se enfrentaba a la injusticia, Jesús encontraba el desprecio, Jesús encontraba al vituperio, Jesús encontraba a tantas cosas cuando estaba en camino a la cruz. Y fíjate, aún aunque sintiera dolor, yo creo que el dolor más grande fue saber que sus discípulos lo habían abandonado, que sus discípulos lo habían traicionado, aquellos al que él conocía como sus amigos, lo abandonaron y lo traicionaron. Pero ¿sabes dónde encontró consuelo nuestro Señor Jesucristo? Encontró consuelo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque él desde muy pequeño, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿En dónde? Desde muy pequeño él acudía a la iglesia. Desde muy pequeño él leía la palabra de Dios. Y él encontró el consuelo en la palabra de Dios porque él sabía que la palabra se tenía que cumplir y que todo lo que pasaba en su vida era para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a esta tierra.
Dice, Jesús podía seguir adelante con la confianza porque la palabra le aseguraba que su Padre estaba en control de todo. Y la palabra de Dios te guiará de la misma forma. Habrá momentos cuando los eventos alrededor tuyo te confundan. Habrá momentos cuando tú te encuentres solo. Habrá momentos cuando tú te encuentres triste o cuando te decepcionen o cuando seas traicionado. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a dejar solo y que vas a poder encontrar consuelo en su palabra. Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos conforme a su voluntad son llamados. Dice, aquellos en quien pusiste tu confianza te fallarán. Otros te abandonarán. Serás malentendido y criticado. En esos momentos de angustia, cuando tu devoción y obediencia son puestas a pruebas, debes de dejar que sea la palabra de Dios quien te guíe y que te consuele. Jesús sabía para qué había sido llamado. Jesús sabía que iba a venir a este mundo a morir por el pecado de nosotros. Y aunque se encontró solo en algún momento de su vida, Él encontró consuelo en la palabra de Dios, porque sabía que su Padre estaba en control de todo. Hoy yo te quiero decir, si tú te encuentras en alguna situación en la que quizás no encuentres salida, no encuentres el consuelo, acude a la palabra de Dios y ahí vas a encontrar consuelo para tu vida, ahí vas a encontrar consuelo para cualquier situación en la que te encuentres. Porque si estás pasando por eso, es porque es el propósito de Dios, porque Él te quiere pulir, Él quiere hacerte crecer espiritualmente, Él te quiere hacer madurar. Dice, nunca dejes que la deslealtad de otros determine lo que debes de hacer. Ve a la Escritura y deja que esta fe te ayude a reorientarte a Dios y a lo que Él está haciendo. Dice que aún siendo niño Jesús estaba bien familiarizado con la Escritura. Los eventos de la vida nunca lo sorprendían. Él vivía con la confianza porque las Escrituras la habían preparado para lo que se enfrentaría. A Jesús no lo sorprendía ninguna situación que pasaba en su vida. ¿Por qué? Porque Él conocía la palabra de Dios, porque Él sabía que todas las cosas le ayudaban a bien, que todas las cosas eran para que se cumpliera el propósito de Dios que Él tenía para su vida. Así que que no te sorprendan las cosas que pasen a tu vida, que no te sorprendan las situaciones o las circunstancias que rodean tu vida. Si tú estás confiando en Dios, si tú te estás alimentando de la palabra de Dios, tú debes saber que todo lo que pasa a tu vida es para cumplir el propósito de Dios para el cual tú fuiste llamado. Dice, si te sumerges todos los días en la palabra de Dios, cuando la crisis venga, no te tomará por sorpresa. Tu enfoque ya estará en Dios y Él te guiará a través de tus momentos difíciles. Fíjate, dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Es triste ver cómo muchos creyentes están tratando de vivir la vida cristiana sin leer la Biblia. Es triste ver cómo nos conformamos con solamente leer algún pensamiento, alguna escritura esporádicamente. Es triste saber que podemos vivir una vida cristiana sin tener comunión con Dios, que podemos vivir una vida cristiana sin conocerle, sin leer su palabra. Dice, la palabra de Dios no es simplemente una fuente de sugerencias útiles o de advertencias preventivas o de pensamientos inspiradores. No, la palabra de Dios es la vida misma. No puedes tomar la palabra de Dios simplemente para cuando te encuentres triste o cuando te encuentres solo o cuando necesites algo. La palabra de Dios es la vida misma.
Nuestra reverencia a la palabra de Dios es revelada no solo por lo que nosotros decimos, sino también por lo que nosotros hacemos. Pasar más tiempo leyendo y estudiando la palabra de otra gente en vez de estudiar la palabra de Dios revela la condición de nuestro corazón. ¿A quién quieres conocer? ¿A Dios? ¿A quién le crees? ¿A Dios? ¿O a tantos falsos profetas que se han levantado hoy en redes sociales? Lo que tú buscas es la condición, revela la condición en la que está tu corazón. Si tú buscas agradar a Dios, si tú buscas conocer de Dios, si tú buscas vivir la palabra de Dios, quiere decir que tu corazón está conectado con el Padre. Pero si tú estás buscando el satisfacer tus necesidades, si tú estás buscando el hacer crecer tu ego, eso no es querer conocer al Padre, eso es querer exaltarte tú mismo. Ignorar la palabra de Dios es rechazar la vida misma. Dice, obedecer su palabra es la forma más segura de experimentar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Mucha gente lee la Biblia sin oír la voz de Dios. Mucha gente nunca oye la voz de Dios en ella. En cambio, todos los que leen con una profunda convicción de que están recibiendo la palabra de Dios directamente de su boca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de aquellos que leen la palabra de Dios sin oír la voz de Dios a aquellos que leen la palabra de Dios con una convicción segura que Dios mismo es que te está hablando a través de ella? ¿Cuál es la diferencia? Una relación. Los primeros no tienen una relación con Dios. Y estos segundos que te acabo de decir que leen la palabra de Dios con una convicción segura de que es Dios quien te está hablando a través de ella, es porque tienen una relación continua con Dios. Cuando conocemos al Padre, comenzamos a verlo claramente en su palabra, al igual que en nuestras circunstancias, en la dirección de nuestras vidas y en la gente de nuestro alrededor. Cuando conocemos al Padre, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo asociamos con el Padre. Lo asociamos con que Dios nos quiere enseñar algo a través de lo más mínimo que pasa en nuestras vidas. Dios te va a enseñar algo cuando tú lo conoces verdaderamente. Dice, lo que una vez parecía confuso y sin vida, ahora desborda bondad y convicción. La voz de Dios se vuelve más clara para aquellos que lo conocen. Y cuanto más lo conozcamos, más fuerte crecerá nuestro sentido en ella. Pero cuando miramos a Jesús comprendemos todo lo que su palabra nos habla. La palabra de Dios, fíjate, la palabra de Dios nos alimenta, nos da entendimiento y nos protege de los caminos engañosos. Con razón, la palabra de Dios dice que es exquisita al paladar. La palabra de Dios provee la energía para nuestro crecimiento y la salud espiritual y nos da la guía que necesitamos para cada paso del camino. Ahora bien, ¿con qué frecuencia lees tú tu Biblia? ¿Con qué frecuencia lees tú la palabra de Dios? ¿Quieres alimentarte bien? ¿Quieres crecer y florecer espiritualmente? Lee la palabra de Dios y aplícala a tu vida. No solamente la leas, aplícala a tu vida. Comienza a vivir de una manera que tu vida glorifique a Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú lees su palabra, tú comienzas a vivir de la manera en que a Dios le agrada. Así que hoy es tiempo, hoy es el día de que tú empieces a leer la palabra de Dios, de que tú te empieces a alimentar para que empieces a crecer espiritualmente, para que empieces a florecer espiritualmente, para que
empieces a alcanzar la estatura para poder entrar al cielo. Hoy es tiempo de alimentarnos de la palabra de Dios, porque Cristo viene y necesitas estarte alimentando de la palabra de Dios, porque va a llegar el momento en que sea quitada de nosotros esta palabra, en que sea quitada de nosotros nuestra Biblia. Y si tú no te alimentaste bien de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando vengan todo lo que está por acontecer? ¿En qué te vas a fortalecer? ¿En qué te vas a consolar? Así que, ¿cuál es el consejo de nuestro Dios? Lee mi palabra, porque ahí vas a encontrar las armas, ahí vas a encontrar la fortaleza para todo lo que ha de venir. Espero que este consejo de la palabra de Dios sea edificación para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.